Bien, gente, estamos con nuevo video. La verdad que esperaba hacer otro video, pero este, este es el que salió porque, bueno, he visto ahí mucha gente que se está preguntando cómo probar este tipo de dispositivos. Esto, para los que lo conocen, es un módulo de encendido, es el que va atrás de la batería. Quiero que vean, ahí tiene una numeración, va del 1 al 7, pero generalmente los de los de Escort, como el mío 93 motor Audi, usan desde el pin 1 hasta el 6. Es más, si se fijan en el conector, no tiene el contacto del último. eh, Creo que yo ya lo había comentado alguna vez, se me quemó hace mucho este módulo. Y bueno, quiero mostrarles cómo yo diagnostiqué, por lo menos que era el módulo. Voy a mostrarles cómo hacer el diagnóstico con el módulo puesto. Y, y bueno, y después le vamos a hacer unas pruebas a este módulo ya fuera del vehículo, no puesto, porque en realidad les voy a mostrar con uno que sí anda, qué es lo que se tiene que observar para que sepan qué es lo que tienen que ver y cómo probarlo. Y bueno, después veremos de comparar este con el módulo que compré yo en su momento y mostrarles por qué sé que este módulo, dentro de todo, algunas funciones sigue teniendo, pero se quemó un componente adentro. Bueno, espero que disfruten el video y cualquier cosa me dejan en los comentarios si necesitan que se explique algo más. Bien, para empezar, desconecté la bobina y conecté, bueno, unas pincitas cocodrilo que van por este cable, ¿no es cierto? El cable es muy largo, pero básicamente van a este foco. O sea, en el lugar de la bobina, de esta bobina, puse un foco. Y ahora déjenme que acomodo la cámara y les muestro cuando yo le dé arranque cómo tiene que parpadear el foco. ¿Sí? Aguántenme un momento. Bien, ahí acomodé la cámara. Ahora le voy a dar arranque al auto y quiero que vean. Bueno, recién se apagó el foco porque se había desconectado, pero ahí está. Yo le voy a dar contacto y les muestro un poquito más, digamos, cuando uno le da arranque, cómo se ve. Bueno, y con eso pueden probar si está funcionando la parte de que, digamos, descartar la bobina en caso de que el módulo estuviera funcionando. En ese caso, si no les arranca, el problema o está en la bobina o está acá en el distribuidor. De todos modos, me gustaría mostrarle un par de pruebas más para que vean cómo se diagnostica para no cambiar el módulo porque sí, o cambiar el distribuidor porque sí. Olvidé comentarles que es recomendable que desconecten el solenoide si lo tienen en funcionamiento para que no se inyecte combustible dentro del carburador cuando están haciendo estas pruebas y desperdicien combustible o arruinen un poco el aceite, porque todo combustible que no es quemado va a parar o sea, lava los cilindros y tal vez pueda ir a parar al cárter. Me había olvidado de eso. Me acordé cuando le quise dar arranque y no arrancó, y era porque estaba desconectado esto, así que lo vamos a conectar. Ahí está. Y bueno, ese detalle nomás. Ya seguimos con las demás pruebas para que vean cómo se va probando parte por parte.
Bueno, entonces en el paso anterior vimos que al dar arranque con todo conectado, con esta ficha conectada aquí y simplemente reemplazando el foco por la bobina, lo que sucedía era que parpadeaba el foco indicando que está funcionando el captor y el módulo. Ahora, ¿qué pasa si el foco no está parpadeando? Querría decir que o el módulo o el captor podrían estar dañados. Entonces, ¿cómo descartamos que sea el módulo o el captor? Bueno, desconectamos el captor y podemos ver que tiene 3 pines. ¿Sí? A ver, déjenme identifico el pin número 1, si es que puedo. Bueno, no puedo identificar el pin 1, pero esto, desconectándolo así, vamos a agarrar este pin y el del medio, ¿sí? El de bien a la izquierda y el del medio. Y lo que vamos a hacer es hacerle un puente. En realidad vamos a tocar con un cable en uno y en el otro, y se tiene que prender la lámpara un momento, ¿ven? Lo volvemos a hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Si yo toco varias veces, ¿ven cómo parpadea? Miren ahí para que se vea. Eso quiere decir que el captor podría estar fallando, ¿no es cierto? Entonces, pero que el módulo está andando, porque el módulo al recibir la señal, manda como si fuese a generar la chispa, que en este caso, bueno, hemos reemplazado la bobina por nuestra lámpara. Entonces, si no tenés chispa, haces esta prueba y sabes que el módulo está andando dándole arranque. Y si dándole arranque no parpadea, podemos revisar el captor de esta forma y descartar que sea o el captor o el módulo, porque si no parpadeara habría que revisar el módulo, pero antes yo revisaría el cableado también, ¿sí? Yo le voy a dejar un diagrama, muy probablemente en la descripción, y tal vez lo veamos un poco al diagrama en el video, con la idea de ver cómo funciona. Bien, y visto lo que hacemos en la práctica sobre el auto, quería mostrarles un poco el tema de los diagramas, en los que uno se tiene que basar para poder hacer lo que yo hice, o por lo menos diagnosticar más o menos lo que yo hice. Y bueno, y de pasada vamos a ver un par de diagnósticos que yo no hice en el vehículo y que ustedes pueden hacerlo si tienen este tema. Entonces, como pueden ver ahí la imagen donde está el captor o sensor Hall, lo llaman de las dos maneras, por eso lo menciono. El pin 1 y el pin 2, que yo los definí así, no sé si vienen definidos así en el pinout del dispositivo, pero yo lo definí así porque no lo encontré. Entonces dije, bueno, el pin 1 es masa y el pin 2 es señal. Si ustedes se fijan en el video, son el izquierdo y el del medio, ¿sí? El izquierdo es el pin 1, que es el masa, y el pin 2 es señal. Esa masa viene desde el módulo de encendido, ¿me entienden? Y ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no es cierto? Acá se puede ver que el pin 3, ¿no es cierto?, del módulo, que se ve a la derecha, ¿sí?, enumerados del 1 al 7, corresponde con el pin 1, ¿no es cierto?, del sensor Hall, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer, digamos, en parte, como ya les había dicho, era, bueno, cortocircuitar el pin 1 con el pin 2, que eso es básicamente lo que hace el sensor Hall, para que el módulo detecte esa señal y haga el disparo de corriente en la bobina para el salto de chispa, ¿sí? Pero ahora lo que estamos por ver, ¿no es cierto? Yo les ordené ahí el pin 3, el pin 2 y el pin 1, que son todos tensiones, o mejor dicho, referencias, como la masa y los 12 volt que te da el pin 5, y la señal
que es la que recibe el módulo a través del pin 6, ¿no es cierto?, que viene del sensor Hall. Bueno, ahí lo tenemos al sensor Hall, cómo va conectado, ¿no es cierto? Es un diagrama bastante simplificado, pero trabaja de manera muy similar. Bien, y acá lo que yo hice, ¿no es cierto?, en el auto es exactamente eso. Yo quité la bobina y puse el foco, ¿no es cierto?, y ahí le di arranque así con el sensor Hall conectado para ver si la bobina, si el foco encendía y apagaba, que sería el equivalente a que en la bobina se haga circular corriente y se corte para el encendido, ¿no es cierto? Si no saben cómo funciona una bobina, pueden buscarlo, o si quieren déjenme en los comentarios y hacemos un video de cómo funciona, ¿no es cierto?, una bobina de encendido. En la siguiente prueba que hice, como ustedes saben, desconecté el sensor Hall y mediante un cable, ¿no es cierto?, fui haciendo puente entre lo que pueden ver, si prestaron atención al principio de esta sección del video, el pin 1 y el pin 2, ¿no es cierto?, que son masa y señal, y el cable de señal, ¿no es cierto?, indicándole al módulo que largue la chispa en ese momento. Digamos, en realidad lo estamos induciendo nosotros en el momento en que consideramos nosotros necesario para observar el funcionamiento. Digamos, recuerden que estábamos diagnosticando el módulo de encendido, ¿no es cierto?, que es el que se encuentra a la derecha, y en caso de que de este modo sí parpadee el foco, pero cuando conectamos el sensor Hall no, podríamos interpretar que el sensor Hall está fallado, o para terminar de descartar, o sea, el sensor Hall podría no estar fallado y eso querría decir que el cableado está fallado. Entonces ahí habría que medir, por ejemplo, la tensión para descartar el módulo. Si es que seguimos con el mismo problema, hay que medir la tensión entre el pin 4 y el pin 2 del módulo de encendido. Para esto hay que desconectar el cableado del módulo de encendido y ponerlo en contacto y tomar la tensión entre el pin 4 y el pin 2. El pin 3, que también es masa, la masa del pin 3 se obtiene a través del módulo de encendido. O sea, el módulo de encendido viene cortocircuitado por dentro, el pin 2 con el pin 3. Eso lo vamos a ver en otro video, donde les muestro un poco más a fondo cómo funciona el módulo de encendido. Pero lo que sí pueden aprovechar es, una vez que tienen el módulo conectado y el vehículo en contacto, es tomar estas tensiones, que serían la tensión entre el pin 3 y el pin 1 del sensor Hall, que a mí en este caso me dio 9,33. Tiene que dar cerca de los 10 volt. Aunque ahí diga 12, yo no he podido medir, he probado 2-3 módulos y no he podido medir más de 10 volt, ¿sí? Y también hay que medir entre masa. Yo no sé si, a ver, discúlpenme, ¿no? Estaba arrancando con la siguiente parte, pero yo no sé si es por el hecho de que uno desconecta el sensor Hall. A lo mejor hay que medirlo conectado. Yo la verdad que no lo medí conectado, yo lo medí desconectando el cable y me dio ese valor. Lo mismo que entre masa y el pin, o sea, entre el pin 1 y el pin 2 del sensor Hall me dio 7,3. Yo sé que no da más de 8, a pesar de que ahí dice 11 volt. No me dio ese valor en los mismos módulos que medí anteriormente. Uno de los módulos estaba andando perfectamente, uno es el que van a ver en el siguiente video y el otro es uno que no andaba. Así que bueno, esos son los valores que yo obtuve. Otra cosa que también se puede hacer es medir la continuidad desde el cable del pin 4 hacia el positivo de la batería. Esto es para corroborar que el cableado, ¿no es cierto?, que lleva la energía desde la batería hacia el módulo está llegando o tiene una baja resistencia, en torno a los 100 miliohms. Esto indicaría que el alambrado está escúchenme, ya hablo como que el cableado está bien, está en buen estado.
y, y esto hay que hacerlo con el vehículo en contacto, repito, porque si ustedes se fijan, ahí se ve a la par del símbolo más que representa la batería, lo que vendría a ser la llave de contacto que muestra que tiene que estar en ignición para que llegue la tensión hacia el pin 4. Entonces, para medir desde el positivo de la batería al pin 4 necesitamos sí o sí tener el auto en contacto, ¿no es cierto? Si bien estos dos cables que están señalados ahí con flechas negras son tierra, el 2 está conectado directamente a tierra, así que ese lo podemos medir entre el pin 2 y masa o el negativo de la batería, sin necesidad de dar contacto, ya que no tiene ninguna llave de corte, ¿no es cierto? Y también tiene que dar un valor resistivo bajo, pero el cable 3, ¿no es cierto?, no podemos medirlo con respecto a tierra, porque como les dije hace un momento, la tierra pasa a través del circuito interno del módulo de encendido. Entonces esto hace que si lo desconectamos al módulo de encendido para hacer estas mediciones, no podamos medir una buena tierra entre el cable. Vendría a ser, si nos vamos al extremo que está contra el sensor Hall, vendría a ser el pin 1 con respecto a tierra, ¿sí? Entonces, si lo van a medir así, yo les recomiendo que dejen el módulo conectado. Si no, lo que pueden hacer es medir la resistencia que tiene entre el pin 3 del módulo y el pin 1 que se conecta al sensor Hall, ¿sí? O sea, ese pin, ¿sí? O sea, del pin 3 hacia ese pin que está señalado ahí también de nuevo con negro, deberíamos poder medir una baja resistencia, y eso nos estaría indicando que el cableado está en buen estado. De igual modo, ¿no es cierto?, podemos medir entre el pin 2 del sensor Hall y el pin 6 del módulo de encendido, ¿no es cierto?, entre las fichas, para corroborar también que la resistencia entre los cableados sea relativamente baja, y demostrando que el cableado está en buen estado y que no está presentando un problema por ese lado. Y también entre el pin 3 del sensor Hall y el pin 5 del módulo de encendido, ¿no es cierto?, corroborando exactamente lo mismo para poder descartar que haya un problema en el cableado, y que tanto el módulo de encendido y el sensor Hall no están teniendo un déficit en la alimentación. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque muchas veces ustedes van a ir a comprar un módulo nuevo, un sensor Hall nuevo, y si el cableado no se encuentra en buen estado, ese módulo o ese sensor Hall va a seguir fallando del mismo modo, exactamente del mismo modo, y muchas veces no van a entender por qué. También lo que se puede corroborar en tema cableado, la verdad que me olvidé de seleccionarlo en esta parte, pero sería entre el borne negativo de la bobina y el pin 1 del conector del módulo de encendido, ¿no es cierto?, para descartar que allí hubiera un problema, ¿sí? Eso también se puede realizar, ¿no es cierto? Y bueno, eso sería todo en cuanto al diagnóstico, digamos. O sea, básicamente yo lo que quería era mostrarles un poco de una manera más animada cómo uno lleva esto que estamos viendo ahora, que es diagramas, hacia la misma práctica sobre el vehículo, que me parece que es lo que a uno le interesa por ahí realizarlo. Lamentablemente no es que me he puesto a desconectar todos los conectores como para irlos midiendo y mostrando. Tal vez podría hacer un video de eso más adelante, depende de cuántos lo pidan y cuánto les interese, porque muchas veces en videos muy largos no tienen mucho interés en ese tipo de cosas. Bueno, lo único que queda es pedirle que se suscriban, que dejen sus dudas, que le den manito arriba como dicen todos,
Y bueno, si tienen algún tema que les interese, ya he visto ahí que me han estado dejando comentarios de cosas que les interesan. Si tienen algún otro tema que les interese, con gusto vemos de ir preparando algo. Yo la verdad que no he tenido mucho tiempo, así que bueno, los dejo y gracias por ver el video.